Saludos, mis mortales favoritos. Amos Hidalgo Acosta por acá. Y en esta ocasión traigo la segunda parte de la falacia de la evidencia selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Agarramos un versículo, un pasaje, lo tomamos por los pelos y lo interpretamos a como se nos da la gana. Bueno, vamos a tomar el ejemplo que ya dejamos en plataforma en el video anterior. Recuerden que el video anterior lo terminamos con la interrogante: ¿quién es el Dios de este siglo? Y dejé la pregunta abierta y hasta el momento nadie se ha atrevido a responder. Bueno, ¿quién es el Dios de este siglo? Vamos a analizarlo desde el contexto exegético del propio pasaje. ¿Sale? Analizaremos la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Pero vamos a empezar desde el capítulo anterior para poder entender de qué está hablando Pablo. Pablo dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿De quién habla Pablo? De Jesús. ¿Qué hizo Jesús en Pablo, en sus contemporáneos y en nosotros? Dicho sea de paso, nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. ¿Pero qué es eso? ¿Un nuevo pacto? Sí. Es decir, que el antiguo pacto ya no está vigente. Ha quedado inoperante. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto. Pablo está hablando de los pactos, no está hablando del diablo. Vamos a ver qué es lo que Pablo nos va a explicar. Pablo va a contrastar el antiguo pacto mosaico con el nuevo pacto del Mesías. Y dice Pablo: no de la letra, sino del espíritu. Hay un pacto que es de la letra y otro del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esta expresión nada tiene que ver con aquellos que estudian mucho y entonces pierden la fe, la espiritualidad, etc. Pablo no está hablando de eso. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ¿a qué ministerio se refiere Pablo? Recuerden que en el versículo 6 Pablo se presenta a sí mismo como un ministro, pero del nuevo pacto. Y entonces ahora habla de un ministerio, pero que es de muerte, grabado con letras en piedras. Y uno podría decir: ¿será el pacto mosaico? Porque recordemos que fue entregado en tablas de piedra. Podría ser. Hay que leer un poquito más y averiguar si efectivamente es este. Fue con gloria, dice Pablo, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de... en el rostro de Moisés. Así que efectivamente Pablo está hablando del pacto mosaico, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pablo deja algo en claro. El pacto mosaico fue entregado, número 1, en piedra, y fue entregado con gloria. Pero cuando fue entregado con gloria, Moisés tuvo que taparse el rostro con un velo y el pueblo de Israel no podía verlo cara a cara a él. ¿Sí? Ni hablar de que pudiera ver cara a cara a Dios. Ni siquiera a Moisés lo podían ver cara a cara. Tremendo. ¿Sí? Y Pablo dice: si el antiguo pacto mosaico tuvo gloria, ¿cuánto más no lo tendrá el nuevo pacto del Mesías? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pablo dice: el antiguo pacto se caracterizaba por hacer énfasis o mayor énfasis en la condenación que en la gracia. Porque aunque el antiguo pacto ciertamente es un pacto de gracia, su énfasis está en la ley. ¿Haz esto? Exacto. Sabía que tú también te lo sabías. Pero en el nuevo pacto, en el pacto del Mesías, aunque se hace referencia a una ley, Pablo dice la ley de Cristo, el énfasis está en la gracia. Por eso dice Pablo, hay un pacto que apuntara a la condenación y hay un pacto que apuntara a la justificación. Son dos pactos diferentes. Aquí no me hablen de un pacto renovado. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Para Pablo no hay duda, el antiguo pacto fue bueno, pero el nuevo pacto, por lo menos en gloria, es mejor y es mayor. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pablo está diciendo que el antiguo pacto no era para siempre y que el único pacto que permanece es el nuevo pacto. Llegado el Mesías y siendo instituido el nuevo pacto, el antiguo pacto, bye bye, chao, chao.
¿sí? Completamente inoperante. El antiguo pacto ya no está vigente. Dice Pablo, el entendimiento de ellos, versículo 14, se embotó, porque hasta el día de hoy, el entendimiento de ¿quién? De los judíos, de aquellos que recibieron el pacto mosaico. Pablo está hablando en el contexto de judíos que recibieron el pacto mosaico. El entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando dice Pablo el día de hoy, se refiere al siglo I, en el tiempo que él está escribiendo la carta. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, el velo que tenía Moisés, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Para Pablo, las promesas del antiguo pacto tienen su cumplimiento en Cristo. Recuerden que en el siglo I había dos tipos de judíos: aquellos que creían que las profecías se habían cumplido en Cristo y aquellos que creían que Jesús no era el Mesías profetizado. Entonces, para Pablo estaba claro: aquellos que no podían ver que las profecías se habían cumplido en Cristo estaban y seguían velados por la Torá, por el antiguo pacto. Y aún hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando se lee a Moisés, recuerden que cuando Pablo habla de leer a Moisés, no se refiere a que Moisés, el personaje histórico, era un libro abierto. Este es un hebraísmo que se utiliza para hacer referencia al Pentateuco, a toda esta obra literaria de Génesis hasta Deuteronomio. Por eso, cuando Jesús en la parábola de el rico y Lázaro, y Abraham le dice: allá tienen a Moisés y a los profetas, que oigan a Moisés y a los profetas. No es que realmente tenían a Moisés como persona física, no. Cuando se hace referencia a Moisés, se está hablando de la Torá. Allá tienen a la Torá, que obedezcan, que oigan a la Torá. Y este mismo uso se le está dando aquí, porque hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, cuando se lee la Torá, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hasta el día de hoy hay muchas personas que leen la Torá y no logran ver que lo que se profetizaba ya se ha cumplido en Jesús. El mismo velo, ahí está. Pero Pablo tiene la esperanza, igual que nosotros. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Para Pablo, aquellos que han reconocido en Jesús el cumplimiento de las profecías, ellos, los que están en el nuevo pacto, tienen una diferencia marcada entre los que están todavía en el antiguo pacto. En el antiguo pacto hay un velo que en el nuevo pacto no hay, porque a través de Cristo el velo es quitado y se puede ver a través de Cristo cara a cara la gloria del Señor. Entonces llegamos al capítulo 4, que es aquí donde Pablo menciona el Dios de este siglo, y es aquí donde vamos a saber de qué está hablando el apóstol. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y miren lo que dice Pablo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es lo que cegó el entendimiento de los incrédulos? Alguien va a decir: el Dios de este siglo, Satanás, el diablo. Bueno, vamos a regresar. Donde dice: hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto.
lo que cegó el entendimiento no es el diablo, es el antiguo pacto. Cuando se lee a Moisés, dice Pablo en el versículo 15, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando se lee la Torá, el Dios de este siglo del cual está hablando Pablo es la Torá. Oye, pero ¿qué es eso? ¿De dónde sacas eso? En una ocasión decía un compañero, ¿qué erudito te respalda esa herejía? Quiero compartir un extracto de este libro, El Canon de la Escritura, de F.F. Bruce. Una serie que tiene que ver con hermenéutica y exégesis, lo cual hace mucha falta estudiar hermenéutica y exégesis para no estar sacando los textos por los pelos e interpretarlos a como se nos da la gana. Dice F.F. Bruce, por otro lado, los cristianos del primer siglo, que veían un testimonio de Cristo y del Evangelio tan claro en las mismas escrituras, se preguntaban cómo es que los judíos del primer siglo podían leer las escrituras interpretándolas tan mal. Una explicación era que el legalismo del judaísmo del segundo templo, el legalismo los cegaba y evitaba que los judíos pudieran ver lo que resultaba tan claro para los cristianos, porque los cristianos ya no tenían ese velo. Pablo utiliza la historia del rostro de Moisés, que brillaba con el reflejo de la gloria después de haber estado en la presencia de Dios y tenía que ponerse un velo u ocultarlo. Ahí va. Cuando Pablo aplica la historia, el velo se transfiere de alguna manera del rostro de Moisés a las mentes de la congregación de la sinagoga cuando se lee a Moisés, la Torá, de manera que no pueden ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Repitan conmigo. Bueno, eso es todo y muchas gracias.